El 1 de diciembre de 2023 pasó algo que al país le haría bien conocer o recordar en estos días. La jueza de distrito Araceli del Rocío Hernández Castillo salió de su juzgado e hizo historia al llevar su sentencia a la comunidad de Presa de Dolores en San Luis Potosí para leerla frente a las niñas y niños que le pidieron un amparo para dignificar su escuela. La historia solo fue posible gracias al valor de la comunidad y al apoyo de las abogadas y abogados que dedicaron tiempo y recursos a litigar a favor de la escuela primaria Ponciano Arriaga. Y ni en un libro podría caber todo el esfuerzo, los viajes, las lecciones, ni toda la confianza que construyeron las personas protagonistas de esta historia y sus defensoras. Aunque la organización Perteneces, representante de las niñas, niños y familias que lograron el amparo histórico, casi lo consigue en 2 libros. Me invita Mario a presentar estos libros en la participación y la verdad me gustó mucho. Se me hace que son 2 libros muy lindos. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. 28 de abril de 2025. Casa Refugio Citlaltépetl, Ciudad de México. No es un cuento, lo narra un niño y tiene los dibujos de la escuela. No sé qué tanto se le haya hecho corrección de estilo al niño, pero lo puedo ver al niño hablando aquí, con la ilusión con la que el niño va al colegio y a los amiguitos, y cómo empieza esa ilusión a irse menoscabando por la falta de dignidad de los espacios físicos, de la infraestructura, ¿no? Y luego veo este otro, el blanco, muchas gracias. El libro blanco, que ya tiene pues es la experiencia vivida, el enfoque jurídico, muchas reflexiones que creo que generosamente se comparten desde la abogacía organizada y movilizada. Y bueno, con esta asociación Perteneces, que la verdad mis respetos por lo que hacen, muchas felicidades. En los 2 libros que presentó la ministra, Perteneces ha consignado la historia de Guardianes de la Dignidad. Y tanto la versión para niñas y niños como la de la experiencia de litigio están en perteneces.org/guardianes. Al lado de la ministra, al igual que al lado de la jueza Araceli aquel 1 de diciembre en la escuela primaria Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, se encuentra José Mario de la Garza, un abogado que no pierde la oportunidad, entre bromas y quién sabe, de desaconsejar estudiar Derecho, a pesar de ser profesor y haber encabezado la barra mexicana de abogados. Es fundador de Perteneces y junto a otras y otros guardianes, busca la justicia social a través de liberaciones de personas y proyectos como el Amparo Estratégico de Guardianes de la Dignidad. Y en esta segunda entrevista sobre el caso, la historia de un abogado Boy Scout que encontró en la colectividad y los derechos humanos su vocación. Yo soy Alfredo Lecona, es miércoles 6 de agosto y este es Otro Café. Yo iba en esta primaria enorme que eran 60 alumnos por salón. Había 6 salones de primero, 6 de segundo, 6 de tercero, hasta sexto de primaria. Y entonces, inclusive salíamos al recreo de forma escalonada, ¿no? Porque era tantos niños que... Y yo en aquel momento tenías que hacer alguna actividad extracurricular. Era como parte de lo que la primaria te pedía. Y la actividad que escogí fue inscribirme en los Boy Scouts. Y entonces, pues para un niño que vive en la Ciudad de México, que es pues todo este contexto de urbano, ¿verdad? Los recuerdos que tengo de los Boy Scouts, de salir a los campamentos, a la naturaleza, a las convivencias, todo eso que hacíamos, que yo no tenía el contacto, pues porque vivía en la Ciudad de México y la Ciudad de México te aísla Para mí eso fue maravilloso, ¿no? Y también la educación de los Boy Scouts, ¿no? El tema colectivo, la tropa, cómo se construyó la idea de los Boy Scouts, creo que también me dejó parte de lo que hacemos en Perteneces, creo que tiene también esas raíces, ¿no? Porque el movimiento Scout, pues parte de la fraternidad, del grupo, de la colectividad, de entender que tienes que moverte en colectivo, ¿verdad? Que no eres una persona aislada. El movimiento de Baden-Powell está estructurado en la colectividad. Cuando tú haces esta pregunta de qué cosas te han cambiado, cuáles son las cosas que han sido muy trascendentales para tu vida,
fue esa primaria que era muy grande, ¿verdad? Que era pues, inmensa, pero también el movimiento de los Boy Scouts, que era espectacular. Todos nos íbamos los fines de semana de campamento y hacíamos las fogatas y las tiendas de campaña y la convivencia con los amigos y las pruebas que te van haciendo los Boy Scouts para que vayas tú desarrollando diferentes actividades, y cantábamos y la guitarra, íbamos en un camión todos juntos. Esas vivencias son quizás las tienes que entender desde mi punto de vista también en la vivencia de la propia Ciudad de México, ¿no? Sí. Que también tiene sus características, ¿no? Para los niños que tuvimos la condición de vivir ahí, pues son ciudades aislantes. Y además éramos malísimos para jugar fútbol. Entonces, no teníamos muchas opciones, éramos malísimos. Entonces yo, antes de someterme al repudio del fútbol, entonces dije, no, mejor algo en donde pueda tener cierta actividad, y la verdad me gustó mucho. Y además lo tenía muy bien armado el colegio, ¿verdad? Era un colegio de lasallistas. Y entonces lo tenían muy bien armado. El Cristóbal Colón. Lomas Verdes. Sí, en Lomas Verdes. Yo era de la Salle Boulevard, sí. Pues ahí estábamos muy cerca, ¿verdad? Sí. Ser futbolista del Cristóbal Colón, pues era todo un prestigio, ¿verdad? Entonces nunca me quise arriesgar, Alfredo, a eso. Entonces dije, ¿tú para qué eres bueno? Para los Boy Scouts, ¿verdad? El director se llamaba Juan Bosco, y esta es otra cosa también que me marcó. Era un tipazo. Y Juan Bosco tenía una comunidad cercana ahí por Puebla, que producían una miel, una comunidad indígena, y él siempre, como director de la primaria, ¿no? Nos pedía que ayudáramos a la colectividad de estas comunidades indígenas comprando la miel. Y entonces eran como unos tupperwares de colores con miel, una miel como sólida, ¿verdad? Y la vendía él ahí en sus oficinas. Y siempre me llamaba la atención, ¿no? Pues porque era el director, pues decías, pero este cuate sale a la comunidad a buscar y tiene aquí un universo de estudiantes, y pues me llamaba mucho la atención. Me dejó también ese digamos, relación con Juan Bosco, que era el director, que era todavía vive, es un tipazo, pero también estas enseñanzas, ¿no? De decir, bueno, sí, estamos aquí en esta gran escuela, pero pues también hay estas comunidades y también hay que colaborar con ellos, ¿no? Estamos platicando con la jueza precisamente de su recuerdo. Le hice la misma pregunta y ella nos decía que su primer recuerdo, el mejor recuerdo, es el primer día de clases con su maletín, sabiendo ya casi que quería ser abogada el primer día de clases. No, yo no quería ser abogado. ¿No quería ser abogado? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo no quería ser abogado. Lo que ¿Qué te desvió? No, mi padre, que es abogado y al que le tengo un extremado cariño y un respeto, pero mi padre dijo, bueno, tu función es ser abogado, ¿verdad? Así, tomó esa como determinación. Y mi padre es de una disciplina y de una exigencia, primero a sí mismo, fuertísima, ¿verdad? Entonces, mi papá me inscribió en la Escuela Libre de Derecho. Mi papá dio clases en la Escuela Libre de Derecho por 10 años. ¿Verdad? Entonces mi papá pues tenía mucho contacto con la escuela. La escuela pues, es, como yo he dicho, una especie de fraternidad, un grupo, un colectivo también, colectivos de gente que se congrega a estudiar una sola carrera, que es la carrera de Derecho. Muy pesada. Muy dura. Con unas exigencias duras. Entonces yo acabé, ya vivíamos en San Luis Potosí, ya nos habíamos venido. Yo llegué a San Luis Potosí a estudiar la preparatoria. Más o menos en ese momento fue que la familia, viviendo en México, nos venimos a San Luis. Yo estaba en la preparatoria. Cuando terminé la preparatoria, me regresé a México, a la Escuela Libre de Derecho. Y entonces, la verdad, yo el primer año de la Escuela Libre de Derecho lloraba de la desesperación, de que realmente era una cosa que no me gustaba. No me gustaba. ¿El primer año? Sí, el primer año. Gran filtro, que es un gran filtro porque son exámenes orales, hay mucha exigencia, está diseñada la escuela de una forma muy, muy difícil porque no estás acostumbrado a estudiar en una metodología como la escuela te exige, ¿no? Que es un examen oral, con sinodales, y tú vienes de preparatorias que tienen un esquema tradicional, ¿no? Entonces la oralidad, por ejemplo, el enfrentarte a un sínodo, pues, son temas que no tenemos el entrenamiento, es a lo que voy. Entonces siempre hay mucha gente que se pone nerviosa, que reprueba, en fin. Es ese filtro del primer año, ¿no? Entonces, a mí me costó tiempo encontrarle el sentido a la carrera. Me costó tiempo y mucho esfuerzo y como que muchas reflexiones, ¿no? Porque además yo admiro mucho a mi papá como un gran abogado y
y yo me identifico como un abogado totalmente diferente a la construcción que mi papá tiene de la abogacía. Es decir, el modelo que él tiene, como él se percibe o como él ha asumido toda su vida, tiene 84 años, como él asume la profesión, que mi papá es un abogado de primera, yo la configuro desde otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? Y creo que eso también, estando trabajando juntos él y yo, en la firma de abogados, sí generaba confrontaciones. De decir, oye, no, es que mi papá me decía, no, a ver, la forma en la que tenemos que actuar como abogados es esta. Yo le reconozco mucho a mi papá que tuvo, digamos, la inteligencia de aceptar esa visión, ¿no? Porque fíjate, yo tengo muchos amigos que sus papás también son abogados y que acabaron totalmente confrontados y fragmentados y divididos porque no se pudieron hacerlos, no se pudo, digamos, compaginar las visiones, ¿no? Y yo tengo una visión totalmente diferente de cómo se construye el derecho, de cuál es la visión del derecho, de cómo se debe pensar en la abogacía, qué se debe de hacer, y mi papá tiene otra, ¿va? Y creo que supimos los dos como respetar eso y estar juntos, por mucho tiempo y salir adelante muy bien. Pero fue mucho la idea de mi papá de decir, bueno, pues en algún momento tengo que dejar que mi hijo sea el abogado que quiere ser, ¿verdad? No el abogado que yo quiero que sea, sino el abogado que él quiere ser, ¿verdad? Es generacional, ¿no? También, o sea, sí está cambiando el derecho hacia una forma más de ser. O sea, ¿cuál es? Yo diría que el parteaguas, para mi entendimiento, tiene que ver con dos cosas. Con la forma en la que se empezó a introducir al sistema jurídico la agenda de los derechos humanos. Porque la agenda de los derechos humanos en México era teórica, era un discurso, era una narrativa. No estaba impregnada en el ejercicio de la profesión. Ningún maestro te decía, oigan, aquí hay que considerarlos. No, estaba fuera, ¿verdad? Era una cosa de tipo teórica, utópica, narrativa, para buenos discursos, para buenos libros, para quizás algunas buenas clases, ¿no? Entonces, en el momento en que empezamos a introducir en el contexto del día con día una agenda de derechos humanos, empezamos a decir, aquí hay un derecho humano a la educación, y lo empezamos a tratar de materializar, ahí me parece que ese es un gran cambio de arquitectura, de pensamiento, de estructura del sistema jurídico mexicano. 2011, cambia radicalmente. Y luego, la segunda cuestión es la introducción de la agenda social mexicana, con toda una problemática muy compleja, para hacerla converger con el sistema jurídico, porque era una agenda que estaba también separada, ¿no? El tema social nunca se asociaba al término jurídico, estaba allá, era una agenda para los antropólogos, para los trabajadores sociales, para los políticos, estaba fuera del marco de referencia de la abogacía. En el momento en que esa agenda se introduce y se empalma y se vuelve una agenda que tiene que ver con el sistema jurídico, también cambia. Y entonces el pensamiento de la abogacía se ve influenciado por esas dos cuestiones, por la agenda de derechos humanos ya hecha práctica ahora sí, y por la agenda social imbuida en el sistema jurídico. Cuando convergen estas dos cosas, el sistema cambia. El sistema cambia, la abogacía no, ¿eh? Sí, la abogacía no. El sistema cambia, la abogacía no. La abogacía se mantuvo estática, a mi manera de ver, sin entender estas dos cuestiones. Y siguió pensando en su modelo, ¿no?, de esta abogacía creada a partir de un derecho civil, de los contratos, las relaciones de acuerdos entre particulares, y eso ya quedó totalmente rebasado, ¿verdad? Y es por eso que no ves a la abogacía actuando en la agenda social mexicana, porque la abogacía no entendió, como yo lo he dicho muchas veces, le quedó a deber al país y le sigue quedando a deber, y las universidades y las facultades no hicieron una adecuación para poder decir, tenemos que entrenar abogados bajo esta nueva óptica, bajo este nuevo andamiaje, que es muy diferente al otro. ¿No te pasó a ti entonces como se he escuchado a muchas personas que dedicaron después o que encontraron por fin el sentido de todo lo que venían haciendo por muchos años en la reforma de derechos humanos? ¿Esa era tu visión del derecho? O sea, cuando llega este 2011 en el que hay que ver las cosas de una forma distinta con todo lo que tú ya tenías atrás, ¿es como una oportunidad o algo que cambió para ti? ¿Qué andabas haciendo tú por esas fechas y cómo empiezas a involucrarte más justo con la sociedad? Además de que perteneces, pues precede, ¿no? Sí. Mira, yo siempre me quedé muy inconforme
pensando en que la abogacía se encuadraba en un ejercicio de una práctica profesional, de un despacho, de una notaría, de un cosa así. Yo siempre decía, la abogacía no puede ser nada más esto. La abogacía no puede estar acotada a esto, ¿no? Tiene que ser algo mucho más. Siempre O sea, siempre tuve ese conflicto personal, ¿no? Porque, pues, además, yo déjame decirte, desde algún punto de vista de la abogacía, pues, soy privilegiado, ¿verdad? Tengo un padre que es abogado, que formó un despacho, el despacho en el que yo trabajo, estudié en la Escuela Libre de Derecho, fui presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, o sea, te estoy hablando desde el privilegio. Entonces a mí siempre me conflictó como decir, oye, pues a mí siempre me quedaba como, pues decir, que qué buena es esta práctica, qué bueno que tenemos clientes, qué bueno que ganamos honorarios, pero tiene que haber algo más, ¿verdad? ¿Cómo compenso y cómo de alguna manera retribuyo estos efectos que están en mi contexto de mi familia y en mi actuar? ¿Cómo hago un factor distributivo desde el punto de vista de desigualdad, ¿no? Porque México es un país totalmente desigual, ¿no? Entonces, Perteneces, que originalmente se llamaba Renace, empieza, nuestro enfoque al principio era solamente las personas que estaban en prisión, solamente. O sea, Perteneces no hacía más que eso, ¿verdad? Ir a las prisiones, buscar a personas que estaban privados de su libertad, estudiar el caso y enfocarnos en la libertad. Y ese enfoque yo siempre lo he tenido. La libertad es un derecho humano trascendental, ¿verdad? Trascendental. Y por la libertad es que estamos aquí hablando, por la libertad es que han pasado cosas importantes en Perteneces, específicamente de guardianes de la dignidad. ¿Por qué voltear a ver a las infancias? Ya teniendo en claro que es una época distinta, que entre reforma o de todo 2011 y lo que ahorita estamos viviendo de cambios de justicia en el país, fuiste precisamente presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Perteneces está ahora en esta fase de litigios estratégicos que están logrando cosas impresionantes. Volvemos al tema de la colectividad. Pero niñeces, guardianes de la dignidad y tu primer frontero. Mira, yo ahí déjame hacerte una reflexión. El gran reto de este trabajo de guardianes y de otros que hemos hecho en Perteneces es exactamente, has tocado el punto, ¿no? ¿Cómo logras el acercamiento con las comunidades que tienen estas necesidades? En el caso concreto vamos a hablar de las escuelas primarias que están abandonadas, que están en pésimas condiciones, que atentan contra la dignidad de los niños y las niñas, que no tienen las instalaciones, etc. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es este. Nosotros tenemos un equipo en Perteneces de abogados y de abogadas que dominan el juicio de amparo, que es el mecanismo que utilizamos para estos litigios, ¿no? Que es un mecanismo, como saben, que parte de una violación a un derecho humano, acudes a la justicia para que esa violación se corrija. Entonces, yo te diría, desde el equipo de Perteneces, pues están los abogados, las abogadas que conocen este juicio, que es muy complejo, pero que lo saben manejar. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay un problema que tiene que ver con la estructura, con el del funcionamiento de este país. Las comunidades donde están aconteciendo estas violaciones a los derechos humanos, que además están normalizadas, la escuela de guardianes de la dignidad está normalizada esta violación, la asumen como una situación que es y tampoco pretenden cambiarla. Dentro de la lógica de la comunidad no está cambiarla. Se asume como una situación normalizada. Así fue la escuela de los papás, así fue la escuela de los abuelos, así ha sido. Está normalizado esto. Entonces, el primer reto es cómo logras el acercamiento. Yo siempre se los he dicho a la abogacía. Estas escuelas, estas comunidades, estos niños, estas niñas no van a venir con nosotros. Ellos no van a venir. Hay un abismo de distancia entre esas comunidades y Perteneces. Por más que Perteneces sea una organización social y esté buscando el acercamiento, hay una distancia enorme. Esta comunidad jamás va a llegar a la puerta de la oficina de Perteneces y decir, oigan, ayúdenme. Entonces, el reto que hemos enfrentado en Perteneces es cómo nos acercamos, porque también hay una barrera, ¿verdad?, ideológica entre estas comunidades en México y la abogacía, las organizaciones. Hay una barrera, hay un muro, ¿verdad?, que muchas veces hasta te impide, yo lo he platicado con Arturo, la forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que nos expresamos, la manera en la que actuamos, es una manera, Arturo, lo hemos platicado, pues que está muy alejada de estas comunidades. Nos ven, nos analizan y les parecemos ajenos, ¿no? Entonces, pues ha sido un reto muy importante. Esta escuela llegó a través de un abogado joven que su
su familia tenía algún conocimiento, un contacto con la comunidad, sabían que era una comunidad muy, muy pobre, muy abandonada, muy marginada, y entonces pues ahí nos dijeron, oye, pues a ver, vean si pueden hacer algo. Y el trabajo de Arturo y del equipo, de ir, porque esto es bien importante. Luego las personas piensan que llegamos con un amparo hecho y a ver, fírmenoslos y luego no. Arturo y el equipo hicieron un trabajo pedagógico, ¿verdad? Un trabajo didáctico que toma mucho tiempo. Hay que sentarse, hay que explicar, hay que traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje que la comunidad entienda. Jugar fútbol, hacerles intentar jugar fútbol. No, Arturo sí es bueno. Entonces, pero fíjate esto, ¿no? Porque luego se entiende como que, sí, pues probar. No. Hay que ganarse la confianza. Y luego hay que romper otra barrera que para mí es importantísima. Las comunidades en México no quieren demandar. Hay un miedo, hay una estructura a decir, yo no voy a demandar al gobierno, déjame ponerlo así, yo no voy a demandar al gobierno. ¿Por qué? Porque históricamente los programas sociales, la vida de estas comunidades depende de estos gobiernos que los han cooptado, dándoles prebendas, dándoles concesiones pequeñas y manteniéndolos en esa estructura en donde ellos piden y algo se les da. Entonces piden unas láminas y les dan algo, piden unos bultos de cemento y les dan. Y ese es también una clientela. Exacto, pero eso también está metido en su ADN. En esa manera de negociar su realidad, de decir, yo ahorita le pido aquí a la autoridad, al presidente, tal, al municipal, ¿verdad? Ese es un diálogo de construcción que ellos tienen. Entonces, cuando tú les planteas, oiga, no, vamos a ir a demandar, vamos a ir a promover amparos, vamos a exigir, vamos a tomar los derechos, de repente te dicen, no queremos demandar. Nos ha pasado esto mucho, no queremos demandar, no. Fíjate cómo está, pero el miedo a perder programas, a perder apoyos, está en el corazón, ¿eh? Esto es real. No estoy diciéndolo así como algo que se nos supone, esto es real. Yo te voy a platicar. Entonces, todo ese trabajo que no se ve cuando ya presenta la demanda de amparo, ¿no? O sea, me gustaría que quedara muy claro todo el trabajo previo que hay que hacer. O sea, la demanda de amparo, cuando se presenta, ya tienen horas de trabajo atrás. Horas de trabajo, porque si tú lo haces artificialmente, en donde vas, a ver, siéntense aquí, firmen una demanda y la presentas, eso no tiene ningún efecto, porque no es el efecto de la construcción en la comunidad, del entendimiento de la dignidad, de la apropiación del espacio público y del entendimiento de qué es lo que se está haciendo. No lo puedes simplificar así, ¿verdad? Entonces, un primer reto es esto, ¿verdad? Y al que nos hemos enfrentado, porque esto que estamos haciendo de guardianes de dignidad, yo siempre he dicho, deberíamos de hacerlo 1000 veces, ¿no? O sea, deberíamos de ir y buscar 1000 escuelas, pero cuesta mucho trabajo. Fíjate, todas estas cuestiones que están en el contexto, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo. O sea, alguien me diría, no, pues es que hay que promover miles de amparos en el tema de la educación. Yo digo, claro, pero ¿dónde están las miles de personas que van a ir a las comunidades, que van a hablar, que van a jugar fútbol, que se van a echar unos tacos, que van a explicarles, que van a hacer una lotería para que los niños sepan cuáles son sus derechos, que van a platicar con ellos? O sea, es que son cosas que hicieron. Cosas que se hicieron y que son reales, ¿va? Y que fueron horas de trabajo comunitario para que la comunidad entienda qué es lo que va a pasar. Entonces, todo eso pasa antes del amparo. O sea, el amparo, diría yo que ya es un momento en donde hay muchísimo trabajo atrás. Muchísimo trabajo. Nos ha pasado, por eso te decía, presentábamos las demandas de amparo y llegaba la autoridad a la comunidad. La SEP, ¿verdad? A ver, ¿quiénes fueron los que firmaron el amparo? Levanten la mano. Ah, ¿sí? Ustedes ya se quedaron sin programas. Señora, sí, señora, usted no va a poder inscribir a sus hijos en el próximo ciclo. Aquí vamos a anotar su nombre, para que les quede claro, ¿verdad? A menos que nos firmen un escrito para desistirse de la demanda de amparo. Y bueno, esos escritos han llegado a los juzgados, los hemos visto, ¿verdad? Y nos ha dicho la comunidad, nos vinieron a presionar, tocaron nuestras puertas, vinieron a buscarnos. Eso también pasa. Entonces, si tú no construyes un vínculo, un lazo con Arturo que está ahí, que le pueden hablar, oye, Arturo, está pasando esto, oye, nos vinieron a ver. Imagínate cómo te sientes tú en una comunidad en donde llega la autoridad a tocarte la puerta y decir, oiga, usted ya se quedó fuera, ¿eh? Imagínate, en el contexto de la marginación en la que estás, ¿verdad? No se pueden desistir porque son derechos humanos de los niños y de las niñas, y esto el tribunal tiene que revisar por qué se están desistiendo. Ya hay un criterio inclusive a nivel corte de decir, espérense, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo valer un derecho humano de un niño o una niña, ya no te puedes desistir.
Esto que te estoy planteando es una reflexión de mucho tiempo para Perteneces, ¿no? Al principio yo pensaba, oye, pues vamos, a ver, Arturo, métete 40 demandas en un portafolio y vamos así, mira, de pueblo en pueblo, ¿no? Y vamos haciendo, no, fíjate que no se puede. No se puede. Tienes que penetrar muchísimo más para lograr guardianes de la dignidad. El momento, alguna vez platicando con Arturo, con Raquel, con el equipo, salió el que los niños y las niñas estaban llevándole los dibujos y Arturo lo estaba haciendo a la juez. Y la reacción de la juez frente a esos dibujos, frente a esa, digamos, interacción, nos parecía interesante. Nunca habíamos intentado, no lo habíamos materializado, el que una juez fuera a la escuela. Nunca lo habíamos hecho. Y de ahí surgió la idea de hacer una petición formal. Entonces le pedí a Arturo, a Raquel, que hiciéramos un documento con los derechos humanos de los niños, la petición de que fuera a la escuela. Entonces le materializamos esta idea y la convertimos en un tema que se puede judicializar. Entonces la juez dictó un acuerdo maravilloso, en donde ella hace una interpretación mucho más amplia de qué implica el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados en un juzgado, a participar en un juicio. ¿Qué implica? Porque como se había entendido la convención, era que había que hacer un acuerdo con dibujos, con un lenguaje para niños y niñas, así se había entendido. Aquí la juez dijo, digamos que interpretó el alcance de este derecho, del acceso a la justicia en términos de entender qué es lo que está pasando, en un paso mucho más profundo, que es, voy a ir a la escuela. Y entonces la juez empieza a leerla frente a los niños y es un momento, todos los que estábamos ahí, se nos pone la piel china, o sea, nos quedamos en un momento de veras de que estás diciendo, oye, esto es el llevar la justicia así, ¿no? En el patio del salón, en un día espléndido, porque era un día muy, muy, muy bonito. ¿Sí me parece? La última. Se nos salían las lágrimas a los que estábamos ahí. Un momento crítico. Para mí, son de esos momentos que cambia todo, ¿no? Que dices, aquí cambia. Son de esos momentos del quiebre, ¿no? De todos los niños ahí y la juez, ¿qué derechos tienen? ¿No? El derecho a la educación y tienen dignidad, y los niños gritando así en un ambiente de recreo, en un ambiente de fiesta, en un ambiente del colectivo otra vez, ¿no? La verdad, mis respetos por lo que hacen, muchas felicidades por todo esto. Creo que es encomiable, creo que es un ejemplo de algo que la abogacía organizada puede y debe hacer. Es más, creo que cualquier persona abogada tiene que dedicar algo de su vida a algo de esto para tener trascendencia personal, ¿no? Y es lo que se percibe en estos libros, esa generosidad de compartir. ¿Cómo puedo yo ser un abogado que a partir de mi práctica sea yo un elemento de transformación de la realidad social de mi país? ¿Dónde está la abogacía que puede ser el elemento de transformación del país desde un punto de vista de justicia, desde un punto de vista de Estado de Derecho y desde un punto de vista de asumir la justiciabilidad de los derechos? Esa es la abogacía que se tiene que construir. Y claro, esa es la abogacía más apasionante. Yo siempre he dicho, esto funciona porque los que trabajan en Perteneces están apasionados por este concepto, porque salimos afuera a transformar la realidad, porque Guardianes transforman la realidad. Y esa abogacía, ojo, porque esto es bien importante, no está peleada con que a los abogados les vaya bien. Yo creo que ese concepto hay que quitárselo. Esta idea de que el abogado tiene que ser el abogado que está en la pobreza. No. Yo lo que he demostrado es que puedes ser un abogado exitoso, que te puede ir muy bien y que eso no está reñido con el trabajo social. Podría no ser lo de Perteneces. Seguiría teniendo la firma de abogado, seguiría siendo el abogado que ejerce la profesión. Entonces, seguiría siendo eso. Pero sería un abogado totalmente incompleto, totalmente frustrado, totalmente disminuido, ¿no? A mí Perteneces me inyecta, ¿verdad? Entonces yo haría una recomendación. Vamos a encontrar esa abogacía, vamos a educar esa abogacía, que es la abogacía transformadora, que puede ser una abogacía exitosa, es más, tiene que ser exitosa y que también puede estar aquí. Y yo le dedico un tiempo, Arturo, te lo puedo decir, importantísimo a Perteneces y me cambia toda la perspectiva. Es más, yo creo que soy un abogado en una práctica privada que tiene una mucho mejor visión
que cualquiera de los que no tienen esta visión social. Porque a mí me llega una persona y la amplitud de visión, ¿verdad? Y vuelvo al tema. Todo es el contexto. Todo es el contexto. Entonces, el contexto que nos da el contacto con los demás, el contexto que nos da ir a Guardianes, a comer con las mamás para que nos digan, la escuela es nuestra. Eso pues, es lo más importante que hay. Esa es la abogacía que hay que construir. Esa es la que yo llamo a esa construcción. Déjame tomar un minuto para pedirte en serio que entres a perteneces.org/guardianes. Y no solo para descargar el par de libros, sino porque si está en tus posibilidades, como está en tus preocupaciones el futuro de la justicia y de este tipo de proyectos, ahí puedes hacer una donación a esta organización para que más escuelas se dignifiquen a través de este tipo de ejercicios. Cuando un país atraviesa momentos tan complicados, vale la pena dar un poco más o de donar a las causas en las que creemos. Y también si no está en tus posibilidades, pero desde tu espacio, tu ciencia, tus habilidades, tu vocación o tu profesión, quieres sumarte a esta red para eventualmente ser parte de alguno de estos proyectos, o si eres abogado y quieres ser parte del colectivo de abogadas y abogados Toma tu Remo, que de forma gratuita impulsan litigios estratégicos a nivel local para lograr el pleno disfrute de derechos humanos de grupos vulnerables, otra vez, en perteneces.org/guardianes está la posibilidad de contribuir con el cambio. Yo soy Alfredo Lecona y este fue otro café. Nos escuchamos mañana.